We gather here tonight to bring women back to their rightful place. The Testaments, a new Hulu original series from the executive producers of The Handmaid's Tale. It's easier to accept a story than believe that the people around you are monsters. The battle isn't over. There comes a time when you have to take action, when you have to choose your own destiny. Never quite as it seems. Watch the new Hulu original series, The Testaments, streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. ¿Me creerías si te dijera que gente sin ruedas, sin metal, sin animales domesticados construyó esto hace 10.000 años? Estamos 8 metros bajo el suelo actual. Cada centímetro aquí representa siglos de historia que los libros dijeron que era imposible. 36.000 toneladas de roca cortada y encajada con perfección absoluta. Manos desnudas contra la física. Y ganaron. 4 generaciones sacrificaron sus cuerpos para levantar esto. Columnas destruidas a los 29 años. Todo por un sueño que nunca verían completo. Esta historia te va a demostrar que la mayor obra de ingeniería de la antigüedad jamás tuvo nada que ver con defensa militar. Imagina bloques de caliza de media tonelada siendo arrastrados bajo el sol abrasador del desierto. Ahora imagina eso sin ruedas, sin cuerdas de metal, sin animales de carga domesticados, apenas humanos, sudor y piedra. Bienvenido a la construcción de la fortaleza más antigua del mundo. Hace 10.000 años, cuando la última era glacial todavía era memoria reciente en la historia planetaria, cuando la agricultura acababa de ser inventada, cuando los humanos aún vivían en refugios temporales de piel y ramas, una comunidad en el Valle del Jordán tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ellos no iban a migrar más, no iban a seguir rebaños más, no iban a vivir más a merced de la naturaleza, iban a construir barreras permanentes, masivas, innegociables, y hacer eso con las manos desnudas. Telés Sultán, traducción literal, Monte del Sultán. Ubicación, 24 kilómetros al noreste de Jerusalén. Altitud, 390 metros bajo el nivel del mar. El punto habitado más bajo de la superficie terrestre. Temperatura promedio en verano, 42 grados Celsius. Máxima registrada históricamente, 51 grados. Esa es la dirección de la primera ciudad fortificada del planeta. Cuando Ernst Selin y Karl Watzinger llegaron allí en 1907, encontraron un monte de 65 metros de altura cubierto de arbustos espinosos. Los beduinos locales llamaban al lugar Colina Maldita. Decían que fantasmas habitaban las ruinas, que quien durmiera allí tenía pesadillas terribles. Los arqueólogos alemanes ignoraron las advertencias. Comenzaron a excavar. Tercer día de trabajo, encontraron una muralla enterrada, piedras enormes, encaje perfecto, sin argamasa visible. Continuaron cavando. La muralla descendía, y descendía, y descendía. 6 metros bajo el suelo, todavía había muralla. Selin telegrafió a Berlín: encontramos fortificaciones de escala inexplicable para el período estimado, pero la Primera Guerra Mundial interrumpió las excavaciones. Proyecto abandonado. Y Jericó volvió a dormir bajo arena y olvido. Hasta 1930, John Garstang, británico, profesor de arqueología en Liverpool, obsesionado por la narrativa bíblica de Josué. Él quería probar que la historia era real, que los muros realmente cayeron, que la conquista ocurrió exactamente como fue descrita. Montó una expedición de 6 años, excavó agresivamente, encontró capas de destrucción, encontró evidencias de incendios, encontró murallas colapsadas y declaró victoria. «Probamos la Biblia», dijo en una conferencia en Londres, 1937, pero había un problema. Sus dataciones estaban equivocadas, completamente equivocadas. Kathleen Kenyon lo sabía. Arqueóloga de Cambridge, especialista en estratigrafía. Ella leyó los informes de Garstang e identificó errores metodológicos graves. Él había mezclado capas, confundido períodos. Sus conclusiones se basaban en suposiciones, no en evidencias. En 1952,
Kenyon desembarcó en Jericó determinada a hacerlo bien. Ella trajo técnicas revolucionarias para la época. Sistema de cuadrícula riguroso. Excavación en cuadrados de 5 metros por 5 metros. Cada capa documentada fotográficamente. Cada fragmento de cerámica catalogado. Cada cambio de color del suelo analizado. Y paciencia. 7 años de paciencia metódica. Temporada de 1954. Tercer año del proyecto. Kenyon estaba excavando la trinchera 3 cuando su equipo chocó con algo sólido, muy sólido, 8 metros y 20 centímetros bajo el nivel del suelo moderno. Limpiaron cuidadosamente, removieron sedimento con pinceles y expusieron piedra trabajada, lisa, angular, parte de una estructura mayor. Continuaron durante semanas, centímetro por centímetro, y revelaron la torre, cónica, masiva, intacta, 8 metros y medio de altura preservada, diámetro de 9 metros en la base, paredes de 1 metro y medio de espesor, y dentro una escalera en espiral tallada en la propia estructura. 22 escalones de piedra sólida. Kenyon se quedó en silencio cuando la vio por primera vez. Su asistente, Diana Kirkbride, preguntó qué estaba pensando. «Estoy pensando», respondió Kenyon, «que acabamos de encontrar algo que no debería ser posible». Datación por carbono 14 de material orgánico encontrado en contacto directo con los cimientos, 9.400 años antes del presente. Traduciendo, 7.400 antes de Cristo. Pero excavaciones en las capas más profundas revelaron fases aún anteriores. La primera muralla había sido construida aproximadamente 8.500 antes de Cristo. Hace 10.500 años. Pon eso en perspectiva. Cuando esta construcción comenzó, Gran Bretaña todavía estaba conectada a Europa por un puente de tierra. El estrecho de Bering todavía permitía paso a pie entre Asia y América. Tribus nómadas en Mesopotamia todavía vivían exclusivamente de la caza. Y en Jericó, humanos estaban cortando bloques de media tonelada. Dimensiones de la muralla principal: 3 metros y 60 centímetros de espesor. Altura variando entre 4 y 6 metros dependiendo del terreno. Perímetro total cercando el asentamiento: 620 metros. Cálculo de volumen: aproximadamente 13.500 metros cúbicos de piedra trabajada. Peso total: 36.450 toneladas. Usando densidad de la caliza local de 2,7 toneladas por metro cúbico. 36.000 toneladas, equivalente al peso de 300 aviones Boeing 747 completamente cargados, o 728 elefantes africanos adultos, cortadas, transportadas. Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. SpringFest is heating up at Lowe's, and for a limited time, we have the extra big deals you need to impress guests. Get your outdoor space ready and save $50 on the select Cobalt 24-volt blower kit, now $79. Plus, save $80 on the Charbroil Performance 4-burner grill, now $199. It's springtime, and our best lineup is here at Lowe's. Valid to 4/13. While supplies last. Selection varies by location.
montadas y asentadas por personas que no conocían metales. La cantera quedaba en el Wadi Kelt, cañón profundo cortando el desierto al este de Jericó. Distancia, 2,8 kilómetros. Diferencia de elevación, 85 metros. Geología local, caliza del Eoceno, 40 millones de años de sedimentos marinos compactados. Relativamente suave cuando recién expuesta, se endurece significativamente con el tiempo. Los constructores de Jericó aprendieron a explotar esa propiedad. Evidencias en el sitio muestran técnica de extracción. Primero, identificar capa con menos fracturas naturales. Segundo, crear línea de agujeros usando percutores puntiagudos de basalto. Tercero, insertar cuñas de madera de tamarisco en los agujeros. Cuarto, mojar la madera repetidamente. La madera absorbe agua, se expande. La presión aumenta en las microfracturas de la piedra. Eventualmente la roca cede a lo largo de la línea deseada. Tiempo necesario para extraer un bloque de 350 kilos. 5 a 7 días de trabajo continuo por equipo de 4 hombres. Ahora multiplica eso. 36.000 toneladas dividido por promedio de 350 kilos por bloque. Resultado, aproximadamente 103.000 bloques individuales, 103.000 extracciones. Pero la extracción era solo el comienzo de la pesadilla logística. ¿Cómo mover 350 kilos por casi 3 kilómetros de desierto irregular, subiendo 85 metros de elevación, sin rueda, sin rieles metálicos, sin grúas? Experimentos arqueológicos modernos probaron métodos plausibles. Jean-Pierre Protzen, ingeniero civil de la Universidad de California, replicó el transporte de bloques usando técnicas neolíticas en 1985. Descubrimiento: trineo de madera en camino preparado y constantemente mojado. Eficiencia sorprendente. Construcción del trineo: 2 vigas paralelas de sicómoro. Longitud de 3 metros. Ancho de 1 metro y 20 centímetros. Refuerzos transversales cada 50 centímetros. Amarrados con cuerdas trenzadas de fibras de lino salvaje. Preparación del camino. Remover piedras grandes. Compactar suelo con pisoteo repetido. Cubrir con capa de cascajo fino. Mojar abundantemente. Equipo de transporte: 24 hombres, divididos en 3 grupos de 8. Relevo cada 30 minutos para evitar agotamiento total. Velocidad alcanzada en los experimentos de Protzen: 180 metros por hora. 2,8 kilómetros exigían 15 horas y media de esfuerzo continuo. Un día entero, aurora al crepúsculo, para mover un único bloque, multiplicado por 100. 3.000 bloques, pero el trabajo más brutal todavía ni siquiera había comenzado. Asentar las piedras exigía precisión que ingenieros modernos consideran impresionante. Sin argamasa, toda la estabilidad dependía del encaje perfecto entre bloques. Superficies de contacto necesitaban ser absolutamente planas. Ángulos necesitaban compensar la inclinación natural del terreno. Cualquier error acumulado llevaría a colapso catastrófico. Técnica identificada a través de análisis microscópico de las superficies. Abrasión con arena cuarzosa húmeda. Proceso: posicionar bloques cerca del lugar final. Esparcir arena mojada sobre la superficie del bloque ya asentado. Colocar nuevo bloque encima. Mover en círculos e ir y venir. La arena funciona como abrasivo. Desgasta irregularidades microscópicas, crea superficie pulida, probar encaje, remover bloque, repetir abrasión, probar nuevamente. Ciclos necesarios para ajuste perfecto, 8 a 15, dependiendo de la irregularidad inicial. Tiempo total para preparar y asentar un bloque, 6 a 12 días. 12 días por bloque. 103.000 bloques. Trabajando simultáneamente en múltiples secciones de la muralla con equipos paralelos. Población estimada de Jericó:
2.600 personas en el auge del período de construcción, asumiendo estructura demográfica típica, cerca de 700 hombres adultos sanos, mitad dedicada a la construcción en tiempo completo, 350 trabajadores, divididos en 1.900 grupos, 100 en la extracción, 120 en el transporte, 130 en el asentamiento. Duración estimada del proyecto principal, 75 a 90 años. 3 a 4 generaciones completas. Y entonces descubrieron algo que lo cambiaría todo. La muralla no fue construida de una vez. El análisis estratigráfico reveló 5 fases distintas de construcción. Primera fase, muralla de 2 metros de espesor y 3 metros de altura. Años después, refuerzo añadiendo más 1,5 metros de espesor. Tercera fase, elevación para 5 metros. Cuarta fase, expansión del perímetro. Quinta fase, construcción de la torre. El proyecto evolucionó, se adaptó, creció conforme las generaciones aprendían. ¿Pero por qué? ¿Por qué invertir tamaño esfuerzo? ¿Qué amenazaba a Jericó que justificara esto? La respuesta te va a sorprender, pero primero necesitas entender el costo humano real. Esqueletos encontrados en cementerios de Jericó de ese período cuentan una historia brutal. Análisis osteológico conducido por equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalén entre 1997 y 2003 examinó 247 esqueletos datados del período neolítico precerámico. Descubrimientos. 83% de los esqueletos masculinos adultos mostraban compresión severa de vértebras lumbares, consistente con cargar pesos extremos repetidamente. 76% tenían artritis degenerativa en hombros, codos y rodillas, apareciendo en hombres ya a los 25 años de edad. Normalmente, la artritis degenerativa aparece después de los 50 años. 41% presentaban fracturas curadas en costillas, típico de accidentes por aplastamiento. 27% tenían deformidades permanentes en manos y pies, dedos rotos y mal cicatrizados, huesos del pie aplanados por trauma repetitivo, edad promedio de muerte para hombres involucrados en trabajo pesado, 29 años. Para comparación, cazadores, recolectores contemporáneos de la región tenían expectativa de vida promedio de 37 años. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. La construcción redujo la expectativa de vida en 8 años, más del 20%. Un esqueleto específico se hizo famoso en los círculos arqueológicos, catalogado como Jericó NPB masculino 17. Hombre de aproximadamente 32 años al morir, altura estimada 1,63 m. Su columna vertebral estaba severamente deformada. 5 vértebras lumbares fundidas en bloque sólido por osificación de tejidos blandos. Condición llamada espondilitis anquilosante. Causa: trauma repetitivo extremo a lo largo de años. Él habría vivido con dolor constante e incapacitante, imposibilidad de doblar la cintura, dificultad para dormir. Pero lo que sorprendió a los arqueólogos fue el contexto del entierro. Él fue sepultado en el centro exacto del asentamiento, bajo lo que parecía ser una plaza pública, con 17 herramientas de sílex de calidad excepcional al lado, collar de turquesas,
brazalete de conchas marinas y algo raro. Máscara mortuoria de yeso aplicada sobre el rostro antes del entierro. Honores reservados para la élite, para líderes, para personas de importancia crucial. Este hombre, con cuerpo destruido por el trabajo, era respetado, venerado incluso. ¿Por qué? Porque el conocimiento que poseía era insustituible. Él sabía cómo cortar piedra, sabía cómo asentarla, sabía los secretos que mantenían toneladas de roca estable sin argamasa y entrenó a otros, garantizó continuidad. Su dolor compró el futuro de Jericó. No era una excepción. Otros 17 esqueletos masculinos del período muestran patrón similar. Trauma ocupacional extremo combinado con entierro honorífico. Maestros constructores, pagando precio físico brutal, recibiendo reconocimiento social elevado. Pero ¿cómo motivar generación tras generación a aceptar ese sacrificio? ¿Cómo convencer a jóvenes de 15 años a comenzar trabajo que probablemente los matará antes de los 30? La respuesta estaba literalmente mirando a Kenyon cuando excavó las casas. Cráneos plastificados, docenas de ellos. La práctica comenzó en Jericó aproximadamente en la misma época de la construcción de las murallas. Cuando un miembro importante de la comunidad moría, el cuerpo era enterrado bajo el piso de la propia casa. Después de 4 a 6 semanas, cuando la carne se descomponía, pero antes de que los huesos comenzaran a desintegrarse, exhumaban, removían el cráneo cuidadosamente, limpiaban, dejaban secar al sol por días, y entonces comenzaba un proceso artístico extraordinario. Aplicaban capas finas de yeso de alta calidad, moldeaban sobre los huesos, recreaban la estructura facial del difunto, esculpían cejas, moldeaban fosas nasales, definían labios, insertaban conchas marinas en las órbitas oculares, conchas traídas del mar Mediterráneo, 120 kilómetros de distancia. Indicación de valor inmenso. Algunos cráneos recibían pintura, ocre rojo para marcas tribales, negro para contorno de los ojos. El resultado final era perturbadoramente realista, rostros reconocibles, individuos preservados. Kenyon encontró 47 cráneos plastificados durante sus 7 temporadas. Análisis posterior identificó que 38 eran masculinos, y de estos, 29 mostraban signos de trauma ocupacional severo en los huesos cervicales y mandíbula. Trabajadores, constructores. Los cráneos no eran guardados en tumbas, eran mantenidos en las casas, nichos en las paredes, estantes simples, algunos en grupos de 3 o 4, generaciones de una misma familia. Imagina crecer en una casa donde el cráneo de tu bisabuelo, abuelo y padre observan cada comida. Cada mañana al despertar, mirar rostros de los muertos, rostros que sufrieron, que trabajaron, que murieron jóvenes, y saber que tu cráneo eventualmente se uniría a los de ellos. No era apenas memoria, era obligación, era contrato entre vivos y muertos. Nosotros comenzamos esto. Tú vas a continuar. Tus hijos van a terminar. Coerción ancestral, poder que trasciende la muerte física, y funcionó. Durante 4 generaciones, el trabajo continuó. Padres entrenaban hijos. Hijos asumían cuando los padres no podían más. El conocimiento pasaba adelante, el proyecto avanzaba hasta que fue concluido. Aproximadamente 8000 a.C., la muralla estaba completa. 620 metros de perímetro, 6 metros de altura, 3,5 metros de espesor, y la torre majestuosa dominando el horizonte. Pero entonces los arqueólogos percibieron algo perturbador. La muralla tenía fallas graves de diseño defensivo. Ofer Bar Yosef, arqueólogo de Harvard, analizó la orientación y posicionamiento durante estudio de 3 años, concluido en 2007.
Sus descubrimientos cuestionaron décadas de suposiciones. Primero, la torre principal estaba en el lado interno de la muralla, no en el externo. Para defensa militar eficiente, las torres deben dar visión del territorio fuera de los muros. Esta torre vigilaba el interior del asentamiento o el horizonte distante en la dirección opuesta. Segundo, la muralla no cerraba completamente el perímetro. Había por lo menos 3 aberturas significativas, una de 12 metros de ancho, 2 de 8 metros, sin portones reforzados, sin estructuras defensivas adicionales. Un ejército hostil pasaría sin dificultad. Tercero, no había bastiones, almenas o plataformas para defensores. La superficie superior de la muralla era plana pero estrecha. Imposible mover muchos hombres simultáneamente. Si el objetivo era defensa militar, el proyecto era fallido, terriblemente fallido. Entonces, ¿qué era? Bar Joseph midió ángulos con precisión de GPS moderno, calculó azimut de la torre, cruzó con simulaciones astronómicas retroactivas y descubrió alineación perfecta. Desde la cima de la torre, en el solsticio de verano, el sol naciente aparecía exactamente sobre el pico del Monte Nebo, 80 kilómetros al este. Error de alineación, menos de 2 grados. No era coincidencia, era observatorio. Marcador calendárico monumental. La agricultura primitiva dependía desesperadamente de timing preciso. Plantar en la época equivocada significaba hambre. Margen de error tolerable, 2 semanas. Con observatorio fijo y confiable, el margen de error era eliminado. Ran Barkai, de la Universidad de Tel Aviv, ofreció interpretación complementaria. Él se enfocó en la zanja externa, 3,5 metros de ancho, 2 metros de profundidad, corriendo paralela a la muralla por 300 metros. Excavaciones revelaron capas de lodo sedimentario alternadas con cascajo, patrón consistente con flujo de agua estacional controlado. La zanja no era defensiva, era canal de drenaje. Inundaciones del Wadi Kelt amenazaban regularmente durante lluvias de invierno. Sin control, el agua destruiría casas de adobe. Sistema de muralla más zanja redirigía el flujo. Protegía el asentamiento, ingeniería hidráulica, hace 10 milenios. Pero había una tercera teoría, más profunda, más psicológica. Jacques Cauvin, arqueólogo francés, propuso en 1994, la muralla era revolución simbólica. No protegía contra enemigos externos, protegía contra el caos conceptual. La transición de nomadismo a sedentarismo es trauma psicológico colectivo. Los nómadas tienen movilidad como seguridad. Surgen problemas, te migras. Recursos escasean, te mueves. Los agricultores pierden esa opción. Están presos, apuestan todo en la cosecha. Si falla, mueren. La ansiedad es insoportable. La muralla alivia la ansiedad. Crea frontera física entre nosotros y todo lo demás. Dentro, orden, control, civilización. Fuera, salvajismo, imprevisibilidad, peligro. No importa si la amenaza real existe. Importa tener línea definida, tener algo sólido separándote del caos. Y cuando la muralla es construida con sudor de generaciones, cuando cada piedra representa sacrificio de alguien que conociste, el vínculo emocional es absoluto. Tú perteneces a ese lugar, y ese lugar te pertenece. Primera manifestación del concepto de territorio en la historia humana. Pero entonces vino el colapso. Alrededor de 7200 a.C., algo cambió drásticamente. Análisis de núcleos de sedimento perforados en el Mar Muerto por equipo alemán en 2011 reveló evento climático significativo, período de Nunzi, sequía extrema. Duración aproximadamente 400 años. Precipitación anual cayendo de 350 milímetros a menos de 120 milímetros. El manantial de Ain es Sultán no se secó.
pero el caudal redujo drásticamente, de 12.000 litros por hora a cerca de 3.000. La agricultura irrigada colapsó. La población no podía más sustentarse. El hambre forzó el abandono. Las casas fueron dejadas intactas. Las herramientas permanecieron donde estaban. Hasta los cráneos de los ancestros fueron abandonados, encontrados siglos después todavía en los nichos de las paredes. Las personas simplemente se fueron. De vuelta al nomadismo. Única opción de supervivencia. La fortaleza quedó vacía, silenciosa, viento soplando a través de corredores que hacían eco de voces apenas meses atrás. 400 años de abandono total. Pero entonces los humanos retornaron. Cultura arqueológica diferente, cerámica de estilo distinto, patrones de entierro diferentes, herramientas con técnicas de lascado no vistas antes. No eran descendientes de los constructores originales, eran migrantes, posiblemente de la región del actual Líbano, pero cuando llegaron y vieron las ruinas, tomaron una decisión sorprendente. No construyeron en lugar nuevo, no ignoraron las estructuras antiguas, reconstruyeron sobre ellas, limpiaron la torre, removieron siglos de detritos, repararon escalones dañados y comenzaron a usarla nuevamente. Reutilizaron piedras de la muralla parcialmente derrumbada, siguieron el trazado original, expandieron en algunos puntos, pero mantuvieron el núcleo original intacto. ¿Por qué? Ellos no tenían conexión cultural con los constructores. 400 años son tiempo demasiado para que la tradición oral sobreviva intacta. Pero las piedras hablaban por sí mismas. Bloques perfectamente cortados. Torre de 8 metros desafiando la gravedad. Proyecto claramente intencional. Trabajo claramente monumental. Ellos miraron y concluyeron. Personas poderosas vivieron aquí, personas que dominaban fuerzas que no dominamos, y quisieron heredar ese poder. Jericó prosperó nuevamente por 1300 años. Se expandió, la población alcanzó pico estimado de 3500 habitantes. Se convirtió en centro comercial regional. Obsidiana de Anatolia encontrada en las ruinas, conchas del Mar Rojo, turquesa del Sinaí, comercio de larga distancia, riqueza acumulada, hasta que vino la destrucción. Aproximadamente 6000 a.C. Capa de cenizas de 40 a 60 centímetros de espesor. Vigas carbonizadas, cerámica derretida. Temperatura estimada arriba de 1100 grados Celsius. Incendio masivo. Completo. No hay evidencia clara de violencia humana. Ningún cuerpo con trauma de batalla, ninguna punta de flecha clavada en paredes, ningún arma abandonada. Teoría más probable, accidente, fuego iniciando en 1900, una estructura, esparciéndose rápidamente, casas de adobe seco y madera arden fácilmente, sin organización de combate a incendios, pánico, ciudad entera consumida en horas, y la torre sobrevivió. Chamuscada, algunas piedras rajadas por el calor, pero estructuralmente intacta, porque fue construida para durar. Reconstrucción, nueva cultura, nuevo período de prosperidad, nuevo colapso. Terremoto esta vez, evidencias de desplazamiento sísmico en los cimientos, murallas desplomadas en patrón típico de temblor. Reconstrucción nuevamente, y nuevamente, y nuevamente, 12 civilizaciones distintas identificadas por arqueólogos en las capas sucesivas, cada una construyendo sobre ruinas de la anterior, cada una añadiendo al monte creciente, cada una incorporando piedras de la muralla original en sus propias construcciones, hasta que finalmente, alrededor de 1500 a.C., Jericó fue abandonada definitivamente. Razones inciertas, posiblemente cambios en rutas comerciales, posiblemente nuevo cambio climático. El monte quedó desierto, cubierto por vegetación, olvidado, hasta que arqueólogos del siglo XX comenzaron a excavar y revelaron capa por capa la historia extraordinaria,
Hoy puedes visitar Tel Es Sultan. La Autoridad Palestina de Antigüedades mantiene el sitio abierto. Caminos de madera permiten acceso sin dañar las ruinas. Placas explicativas en árabe, hebreo e inglés, y puedes tocar las piedras originales. Los guardias no solo permiten, alientan. Porque 10.500 años de viento, lluvia, terremotos, incendios, guerras no destruyeron esas piedras. Tus manos no harán diferencia. Tocas caliza áspera calentada por el sol del desierto. Pasas dedos sobre marcas de herramientas preservadas. Sientes ángulos perfectos donde los bloques se encuentran. Y percibes, estoy tocando trabajo de personas que murieron hace 125 siglos. Personas que nunca supieron que yo existiría. Personas que construyeron no para sí mismas, sino para un futuro abstracto que no podían imaginar. Construyeron para la eternidad. Y lo lograron. Las murallas de Jericó resistieron por más de 1000 años, antes de la primera destrucción. Después se derrumbaron. Fueron reconstruidas, se derrumbaron nuevamente. El ciclo se repitió por milenios, pero algo más profundo permaneció. La prueba de que humanos primitivos eran capaces de organización social compleja, planificación de largo plazo y sacrificio colectivo mucho antes de lo que historiadores imaginaban. Kathleen Kenyon, la arqueóloga que excavó Jericó en los años 50, resumió: estos no eran salvajes, eran ingenieros. E hicieron todo sin un único libro de instrucciones, sin precedente histórico, sin certeza de que funcionaría. Apenas visión, determinación y piedra sobre piedra. La fortaleza cayó, el legado permanece.